Ahí está. Malaquías capítulo 2, versículos 1 al 3. Malaquías capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no acordareis dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no lo ponéis en vuestro corazón. He aquí, yo os daño la sementera, y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. Bueno, como lo vimos en un comienzo, ¿no es cierto? Primero hemos dicho que el libro de Malaquías es una profecía que contiene una sentencia contra el pueblo de Israel, ¿ya? Y comienza advirtiendo, diciendo carga de la palabra de Jehová contra Israel, ¿no es cierto? Entonces, eso ya comienza el profeta diciendo inmediatamente que esto es una sentencia contra su pueblo. Entendemos que la palabra de Dios ha sido escrita para el pueblo de Dios. O sea, nosotros conformamos hoy día, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios. En la época era Israel, pero hoy día, ¿cierto?, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos entrada, ¿verdad?, en el reino de los cielos y podemos ser considerados parte del pueblo de Dios. Así que esta advertencia también se levanta contra nosotros, y se levanta contra nosotros para remover nuestra conciencia, advertirnos, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, cómo Dios quiere que nosotros le sirvamos, en realidad, cómo quiere que vivamos, y que nuestro sistema de vida y nuestra forma de vida sea distinta a los demás pueblos. No podemos vivir como vive el mundo, debemos distinguirnos nosotros, ¿verdad? Siempre Dios quiso que su pueblo viviera de una manera absolutamente distinta de las demás naciones, ¿verdad?, a donde iba Israel. Israel iba a una tierra, ¿no es cierto?, donde había pueblos, ¿no es cierto?, que eran paganos, que hacían sacrificios humanos y otras cosas atroces, y que Dios siempre advirtió y prohibió al pueblo de Israel. Y Dios quiso que Israel fuera un pueblo distinto a los demás. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Debemos también contextualizar nosotros, en este caso Malaquías, a nuestra vida, ¿verdad? Perdón, se fue la imagen. ¿Ahí? ¿No? Un momento, por favor. ¿Ahí sí? Ya. Perdón, pero la tecnología a veces juega malas pasadas, ¿no es cierto? Ya. Ahí sí. Bien. Continuamos entonces. Primero, recordar que el pueblo estaba ofreciendo sacrificios a Dios impropios, o sea, que Dios nunca le había pedido que sacrificara, ¿ya? El pueblo estaba pensando solamente en su propia conveniencia, no en lo que convenía al Señor. Y en el sacrificio, no olvidemos que hacía Israel o el pueblo de Dios, buscaba lo más económico, lo más barato. Ya hemos visto que los sacrificios que Dios exigía a Israel tenían que ser perfectos. Los animales no podían tener ni un solo defecto, ¿verdad? Y que debía ser el fruto del trabajo también de aquel que llevaba, ¿no es cierto?, el sacrificio. ¿Y con qué nos encontramos 400 años después, ¿no es cierto?, exactamente con lo mismo, cuando Jesús viene al templo y encuentra aquí a los vendedores.
y que vendían cosas que los judíos necesitaban para el día de la fiesta, como que animales para sacrificar. O sea, aparentemente era algo bueno, ¿no es cierto? Si lo analizamos así racionalmente, vamos a ver, pero sí era bueno, porque le ahorraba a la gente que venía desde muy lejos traer esos animales, ¿no es cierto? Llegar allí y llegaban al templo simplemente con dinero y lo compraban. Y nada más, ¿no es cierto? Entonces estaban facilitando el trabajo del pueblo. Pero no es lo que Dios quiere, porque el pueblo buscaba siempre lo más barato, el animal defectuoso, el animal a lo mejor viejo, ¿no es cierto?, que ya no servía mucho, y ese lo llevaban para el sacrificio. Entonces el pueblo está siendo acusado de ser negligentes, porque no les importaba el sacrificio que ofrecían. No importaba que el sacrificio fuera así imperfecto, que no cumpliera las condiciones, ¿no es cierto?, que Dios les exigía. No importaba, lo importante era que el sacrificio estaba, y eso era suficiente. Entonces, en tercer lugar, el pueblo estaba desobedeciendo a Dios, ofreciendo sacrificios a Dios a su manera. Y esto es como cuando nosotros decimos, pero si yo creo en Dios a mi manera, o yo sigo a Dios a mi manera, ¿verdad? ¿Lo ha dicho usted alguna vez? ¿Verdad? Cuidado con eso cuando decimos, yo sigo a Dios a mi manera. A mí nadie me impone la forma de servir a Dios, ¿cierto? Porque lo sigo a mi manera. Entonces, cuando digo eso, estoy indicando o mostrando un Dios que no es el Dios que muestra la Biblia. Ese es otro Dios. Es su Dios. Es mi Dios, ¿no es cierto? Es un Dios personal, pero no es el Dios de la Biblia. No es nuestro Dios. Porque a nuestro Dios nosotros no podemos seguirle a nuestra manera. Dios ha establecido una forma en la cual debemos seguirle, y está clara en su palabra, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, si usted o yo o alguna persona no cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces ya ese es otro tema, ¿verdad? Pero creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es inspirada divinamente, o sea, no es humana. Que la palabra de Dios en realidad fue entregada por los santos hombres de Dios, ¿no es cierto?, por los profetas, como dice su palabra, inspirados divinamente, o sea, guiados totalmente por el Espíritu Santo. No es obra humana la palabra del Señor, ¿ya? Por lo tanto, es allí donde nosotros encontramos la forma en que Dios quiere que le sigamos. No solo la forma en que Dios quiere que vivamos, ojo con eso. Hablamos de la moral, hablamos de la religiosidad, ¿no es cierto? Hablamos de los sacrificios, como Dios había establecido todo, ¿verdad? Pero hoy día el hombre ha tergiversado todo eso y ha proclamado, ¿no es cierto?, ha instalado una moral relativa que no tiene nada que ver con Dios, ¿no es cierto?, y ha instalado religiones que a veces, muchas veces en vez de acercarnos a Dios, nos apartan cada día más, ¿ya? Entonces, en esto debemos ser cuidadosos nosotros. Nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y que allí está la forma que Dios quiere que yo viva, la forma, la moral que Dios quiere para mí, la conducta que Dios quiere para mí, pero también está la forma en que Dios quiere que nosotros le adoremos, ¿ya? Y en eso, hasta eso, Dios rige al pueblo de Dios. Hoy día mucho pueblo de Dios adora a Dios como quiere, ¿no es cierto?, o como lo siente. Y por eso que hay movimientos carismáticos, ¿verdad?, y que instalan mucha música, luces de colores, ¿verdad?, verdaderas discotecas, recitales de rock y qué sé yo, aduciendo que a Dios hay que alabarle, ¿no es cierto?, con danza, con música y con estruendo. Pero qué lejos de lo que Dios está pidiendo de verdad en su palabra. No es popular un culto sencillo. No es agradable al ojo humano un culto sencillo donde lo más importante sea la exposición de la palabra de Dios. Es aburrido, es apagado, ¿no es cierto? Cualquier persona podría decir, no, esos cultos no están dirigidos por Dios porque no está el Espíritu Santo allí. ¿Por qué? Porque no hay, ¿no es cierto?, una exacerbación de los sentidos, como lo vemos en muchos movimientos carismáticos, donde vemos cosas que son realmente extrañas, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, volvamos al inicio. El pueblo estaba pensando solo en su conveniencia,
el pueblo estaba siendo negligente al no importarle, ¿verdad? Entregar a Dios un sacrificio defectuoso. Y por lo tanto estaba desobedeciendo a Dios y a su palabra. Estaba en contradicción con la palabra de Dios, el pueblo de Dios. ¿Ya? Bien. En el capítulo 2, entonces, la advertencia es para los sacerdotes. Ojo con esto, ¿no es cierto? Aquí vemos una advertencia primero a los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran quienes representaban, ¿no es cierto?, a Dios ante el pueblo. Por lo tanto, la presencia del sacerdote era fundamental. Israel era un país teocéntrico, o sea, que estaba gobernado por Dios en un comienzo, ¿verdad? Entonces, qué importante es la figura del sacerdote, quien recibía los sacrificios, quien hacía los sacrificios, ¿verdad?, para interceder por el pueblo. Entonces Dios advierte a los sacerdotes que si ellos no honraban el nombre de Dios, entonces Dios los castigaría. Así de simple, ¿ya? Los sacerdotes entonces no tomaron en serio las cosas más importantes para el Señor. No era importante. El pueblo traía animales defectuosos, los sacerdotes tenían el deber de revisarlos, ¿no es cierto?, para cerciorarse de que el animal era digno de ser un sacrificio para Dios, y sin embargo los sacerdotes estaban pasando por alto el pecado del pueblo. Recibían estos sacrificios y lo hacían. ¿Ya? Dios ya esto lo había advertido en muchas ocasiones. Por lo tanto, después que Dios advierte en muchas ocasiones, entonces Dios simplemente sentencia, ¿verdad? Proclama su sentencia. Y esta era la sentencia de Dios contra Israel. Primero contra los sacerdotes, que eran los primeros responsables de lo que estaba ocurriendo. Y segundo, contra el pueblo también y toda esta desobediencia la que estaba incurriendo todo el pueblo de Dios. Entonces el Señor pronuncia, como dice aquí, una maldición contra los sacerdotes primero, ¿verdad?, por no seguir las instrucciones que Dios les había dado. No estaban siguiendo las instrucciones, eso era claro, ¿verdad? Hay el ejemplo en la palabra de Dios de muchos sacerdotes incluso que no hacían lo que Dios les mandaba, que no llevaban una vida recta ante el Señor. Entonces, además de esta sentencia que Dios hace, como dice aquí, hay una humillación que Dios hace, ¿no es cierto?, a los sacerdotes cuando dice: os echaré al rostro el estiércol. ¿Ya? El versículo dice: he aquí yo os daño la sementera y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. Así sentencia el Señor, ¿no es cierto?, a su pueblo. Y vamos entonces a la referencia de acá. Primero, todo su pecado, todo el pecado del pueblo los volvía a un formalismo vacío, a una religiosidad sin sentido. O sea, el pueblo seguía una religión más nomás, ¿ya? Una religión muerta. Eso es lo que estaba siguiendo el pueblo. Era una religión simplemente de emociones superficiales y señales externas, pero no de un corazón, ¿verdad? Entonces, aquí debemos detenernos nosotros y meditar esto también. El pueblo había caído en una religiosidad externa, ¿ya?, de sacrificios, de liturgias, de cosas, ¿no es cierto?, habituales que se hacían y que ya las hemos mencionado con anterioridad, ¿verdad? El pueblo las seguía haciendo, pero el corazón no estaba en el Señor. El corazón estaba lejos de Dios en realidad, ¿ya? Y aquí también nosotros debemos estar atentos a manifestar también solamente un tipo de vida religiosa y no un tipo de vida, ¿no es cierto?, realmente que sea una vida que refleje el fruto de un corazón arrepentido y un corazón sincero que ama a Dios, porque eso es lo que busca el Señor.
¿verdad? Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dijo nuestro Señor Jesucristo 400 años después. ¿Ya? Jesús vino a abrir los ojos al pueblo. ¿Ya? Cuando Jesús les decía, este pueblo de labios me honra, quería decir, ustedes siguen una religión, ustedes han caído en un formalismo, en la institución de cosas, ¿no es cierto?, de liturgias, de formas de culto, pero el corazón está lejos. En vano me honran, dice el Señor, en vano, o sea, eso está de más, no sirve. Si no está puesto el corazón en lo que nosotros hacemos, entonces simplemente Dios lo rechaza. Dios lo rechaza. Fíjense ustedes las cosas que estamos analizando nosotros en la escuela dominical. Los himnos que cantamos, los coritos que cantamos, la lección, que parece que fue una lección para niños, pero que trae una verdad bíblica. ¿Ya? Estamos viendo distintos animales, ¿no es cierto?, que representan ciertas actitudes en el ser humano. Esos animales no son culpables de esas actitudes, ¿eh? Ellos no tienen conciencia de pecado, viven, ¿no es cierto?, de acuerdo a su propio instinto. Pero nosotros sacamos estos ejemplos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en realidad? ¿Ya? ¿Cómo es mi servicio a Dios? ¿Es un servicio así preparado a la rápida nada más? ¿O porque para que no me digan, o para que vean que yo lo hago simplemente? ¿O porque mi nombre está escrito allí y por lo tanto debo hacerlo? ¿Se fijan ustedes? Entonces, en segundo lugar, Dios les dice, os echaré al rostro el estiércol. Los animales sacrificados tenían excremento en sus intestinos, ¿no es cierto? Como todos los animalitos, traen excremento. ¿Ya? Y Dios dijo que todo esto, todas esas interiores del animal, debían ser quemados fuera del santuario. ¿Ya? Ahí en Éxodo, capítulo 29, versículo 14, 13 y 14, que está abajo, dice Dios, así era la instrucción. Tomarás también todo el sebo que cubre los intestinos y el redaño de sobre el hígado y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos y los quemarás sobre el altar. Empero consumirás a fuego fuera del campo la carne del becerro y su pellejo y su estiércol. Es expiación. Eso tenía que quemarse fuera del santuario, ¿ya? No en el altar. Y aquí Dios dice que iba a esparcir ese estiércol sobre sus rostros. O sea, Dios les está ilustrando, ¿no es cierto?, qué eran los sacerdotes para Él. Yo voy a esparcir ese estiércol en sus rostros, ¿ya? ¿Para qué? Para que ellos no fueran dignos de estar allí en el santuario, sino que tuvieran que salir. O sea, ¿se fijan ustedes aquí el símil que está haciendo Dios con su pueblo? ¿Cómo les enrostra, ¿no es cierto?, su formalidad sin espíritu, sino que una mera legalidad, nada más. Y eso se mantuvo, ¿no es cierto?, a través del tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo. Insisto, después, alrededor de 400 años después de Malaquías, el pueblo seguía haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Los fariseos, ¿cuál era la característica de los fariseos, ¿no es cierto?, en el tiempo del Señor, que eran los sacerdotes. ¿Cómo era la vida espiritual de los sacerdotes? Imagínense, sacerdotes, representantes de Dios, del pueblo, podríamos decir, de la religión verdadera, de la única religión entregada por Dios, la única. Y sin embargo, sacerdotes que eran capaces de planear o planificar la muerte de una persona a puerta cerrada. Y más encima de planear la muerte de lo que ellos pensaban que podía ser un profeta por nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos sabían que Jesús venía de Dios, eso no había la menor duda, por las señales que hacía. Si era el Mesías o no, ¿no es cierto? Eso algunos lo creían, otros no, pero no había la menor duda que Jesús venía de Dios, porque hacía señales. Y ellos fueron capaces de planificar la muerte del Señor a puerta cerrada. Y cuando lo tuvieron, ¿no es cierto?, ahí apresado en su presencia, ¿qué le hicieron?
le escupieron, le golpearon, siendo sacerdote. ¿Se imagina usted un representante de Dios haciendo eso con otra persona? ¿Verdad que uno dice, pero cómo va a ser posible? ¿Ah? Bueno, eso refleja el nivel espiritual que tenían los sacerdotes y que se venía arrastrando desde antes ya, ¿verdad? Y por eso que la sentencia de Dios contra los sacerdotes era realmente inminente. ¿Ya? Aquí vamos, sí. Entonces, entendemos el por qué Dios aquí en Malaquías, en el versículo 3, dice esto. ¿Ya? Y el estiércol de vuestras solemnidades, ¿ya? Perdón, dice, y aquí os daño la sementera, y esparciré el estiércol esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades. Eso, ¿ya? Entonces, imaginémonos, ¿no es cierto?, cómo es lo que Dios, o cómo está viendo Dios en realidad el sacrificio que los sacerdotes estaban haciendo. ¿Ok? Todo debemos asociarlo. Cantamos un corito, ¿no es cierto? Cantamos un corito. ¿Cuál corito cantamos recién? El último. ¿Cómo puedes tú orar? La oración es un sacrificio que nosotros llevamos ante un altar. Cuando yo voy a orar a Dios, estoy llevando mi sacrificio al altar, ¿no es cierto? Haciendo un paralelo con el Antiguo Testamento de cómo cuando el sacerdote llevaba el sacrificio al altar para el perdón de los pecados de él y del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy al altar, que es todos los días, cada día, cada vez que oro, yo estoy ante el altar del Señor. No cuando estamos en la iglesia solamente estamos en el altar de Dios, sino que cada vez que usted ora, usted entra en el altar del Señor, es la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Y qué decía? ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano. Algo tan sencillo, miremos esto, ¿eh? Algo tan sencillo. Siempre que yo esté enojado con un hermano, entonces mi oración va a ser como esto. Es como si Dios va a echar sobre mi rostro ese estiércol. Así va a ser mi oración. Y por eso que Jesús dice, por tanto, cuando tuvieres algo contra tu hermano, ¿qué dice? Deja tu ofrenda sobre el altar y anda y vuelve, ¿no es cierto?, en amistad con tu hermano. Y una vez que vuelvas en amistad con tu hermano y no tengas nada en tu corazón contra tu hermano, entonces ven y ofrece sobre el altar, ¿no es cierto?, el sacrificio. Y nosotros la oración la miramos como algo tan de segundo plano. ¿Y en qué nos damos cuenta? En que muchas veces oramos solamente por los alimentos en la mañana. Gracias, Señor, por este alimento. Amén. Y comemos y nos vamos al trabajo. A veces ni siquiera oramos por el trabajo. O a veces ni siquiera oramos porque vamos a salir de nuestra casa. Y menos nos vamos a acordar durante el día del Señor. ¿Y cuándo nos acordamos otra vez? Cuando llegamos a la casa y tenemos que acostarnos, ¿no es cierto? Por costumbre. Gracias, Señor, porque me cuidaste este día. ¿Acaso no se constituye eso en muchas oportunidades como una formalidad religiosa? Nada más, ¿verdad? La oración debiera ser un sacrificio de parte nuestra cuidadoso, examinado con mucha cautela, porque no vaya a ser que yo estoy incurriendo, ¿no es cierto?, en este pecado de los sacerdotes, porque usted y yo somos sacerdotes hoy día. ¿Ya? No hay un sacerdote que a mí me lleve a Cristo. Nosotros podemos llegar directamente a Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, somos reyes y sacerdotes. Las hermanas son sacerdotisas. Estamos en la presencia del Señor. Entonces, la oración es nuestro sacrificio a Dios. Por lo tanto, si usted está entregando sacrificios u oraciones, ¿no es cierto?, enojado, molesto, siendo negligente en las cosas del Señor, ojo con eso, ¿no es cierto? Debemos tener ojo, ¿ya? No miremos la oración como algo tan sin importancia, porque la oración es lo más importante en la vida del cristiano.
es una de las cosas más importantes. Porque si yo no oro, entonces quiere decir que no estoy en comunión con el Señor, ¿verdad? Un hombre, una mujer que no vive de oración, no está siendo dirigido por el Señor. Se dirige solo o se dirige sola. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, ya hermanos. Los sacerdotes entonces, ya lo habíamos dicho, permitían, además, ¿no es cierto?, que la gente influyente, o sea, solamente la gente importante y favorecida, no importaba que quebrantaran la ley. ¿Ya? Por ejemplo, si podía llegar alguien muy adinerado, ¿no es cierto?, y que sostenía al sacerdote o sostenía el templo económicamente de manera importante, entonces el sacerdote no era capaz ni podía enrostrar a esa persona, ¿no es cierto?, con su pecado. Le dejaba pasar, ¿verdad? Dependían tanto de estas personas, los sacerdotes, económicamente, que no podían confrontarlas cuando hacían algo malo. Yo recuerdo que había un pastor que conocí hace muchos años, de otra iglesia, y él era muy carismático cuando predicaba. Pero una vez conversando, él decía esta anécdota. Yo no sé si la vivió él o no, pero la contaba como una anécdota. Él decía que a su iglesia llegó una hermana de mucho dinero, Pero dice que la hermana vivía una vida que no era muy buena a los ojos del Señor, y él sabía. Pero la hermana entregaba una cantidad importante a la iglesia, una cantidad de dinero importante, todos los meses. Y era fiel en eso. Y el pastor decía, ¿cómo yo no puedo, cuando predico el día domingo, no puedo predicar de ciertas cosas? Porque si lo digo, esa hermana se va a ir de la iglesia y la iglesia va a perder esa entrada económica. ¿Qué creen ustedes, no es cierto? ¿Verdad que no es lo correcto? ¿No es cierto? Pero ¿en cuántas congregaciones puede pasar eso? ¿No es cierto? Claro, sobre todo en nuestros tiempos, cuando especialmente, y no digamos solamente iglesias carismáticas, porque esto también puede pasar en nuestra iglesia, hermano. También puede pasar en nuestra iglesia, a pesar de que en nuestras iglesias el pastor no vive de los diezmos. Gracias, Señor. ¿Ya? En nuestras iglesias los pastores trabajamos, ¿verdad? Y con nuestras manos, aparte, ¿no es cierto?, del ministerio. Pero qué difícil es con aquellos pastores, que también hay en nuestra iglesia pastores que trabajan a tiempo completo en la obra del Señor y que por lo tanto viven, ¿no es cierto?, económicamente de lo que la iglesia obviamente les da, que no es mucho dinero tampoco comparado con otras iglesias, ¿ya?, que es un poco más que un sueldo mínimo. Pero qué difícil, ¿no es cierto?, puede ser para esos pastores predicar acerca de ciertas cosas que saben que algunos hermanos a lo mejor con muchos recursos económicos manifiestan esa vida en la iglesia, ¿verdad? Bueno, allí el deber nuestro es ser fieles siempre a la palabra del Señor, siempre, ¿verdad? Porque nuestra vida no depende de las personas, ni del dinero, sino que de Dios, ¿ya? Nunca perdamos de vista eso, hermanos. Bueno, ya, eso al tiro. Con respecto, ¿no es cierto?, a la sentencia que Dios hace a los sacerdotes, ¿ya? La vida espiritual de los sacerdotes era pobrísima, nula. Entonces, si los sacerdotes llevaban esa vida espiritual nula y pobre, entonces imaginémonos el pueblo. ¿En qué condiciones estaba el pueblo de Dios? ¿Ya? Hermana María. Dios le va a pedir cuenta también a ese pastor o a la persona que está predicando, ¿por qué no le dijo o no predicó lo que debería predicar? Porque a lo mejor esa persona pensaba que estaba bien lo que estaba haciendo, porque nadie le decía nada, no escuchaba nada. Al contrario, ella seguía haciéndolo.
Pero si lo hubiera escuchado, mejor ella hubiera tomado otra actitud. Claro, otra actitud, hubiera cambiado, hubiera dicho, el Señor no le gusta, está malo lo que estoy haciendo. Claro. En el versículo 3 está absolutamente claro eso que dice usted. ¿No es cierto? Maldición. Ahí habla de una maldición hacia el sacerdote. ¿Ya? Y bueno, hoy día los primeros responsables de la vida espiritual de los creyentes son los líderes. ¿No es cierto? Por lo tanto, sí Dios va a pedir cuenta y sí Dios puede traer castigo y sentencia sobre aquellos que no son fieles a su palabra. ¿Ya? Y por eso que debemos ser cautelosos también, cuidadosos con esto. Y el Señor nos llama, a pesar de que pareciera esta carga de Jehová, ¿no es cierto? Como dice Malaquías, una carga bien pesada, ¿ya? Una sentencia que debe dar miedo, ¿eh? Debe causarnos temor, ¿verdad? Pero sin embargo, no olvidemos y no perdamos de vista para que no quedemos con la sensación de que Dios es solo un Dios castigador, sino que Dios también nos recuerda que Dios al que recibe por hijo, corrige. Dios no corrige a aquellos que no son sus hijos, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros somos parte del pueblo de Dios, somos hijos de Dios, entonces sí Dios nos va a corregir a nosotros. Dios tiene que corregir a su pueblo, ¿verdad? Porque el apóstol también dice que el juicio de Dios comienza por su casa, ¿no es cierto? Y nosotros somos parte de esa casa. Por lo tanto, el juicio de Dios siempre va a comenzar por nosotros. Dios nos va a enjuiciar a nosotros primero, ¿ya? Y nos va a enrostrar nuestro pecado también, ¿ya? Ojalá que el Señor siempre nos enrostre el pecado, pero que quiera el Señor que nunca tengamos que recibir el estiércol en nuestro rostro por causa de ese pecado, ¿ya? Porque eso ya podríamos decir es la parte B, ¿no es cierto?, de la sentencia y del castigo que Dios da cuando somos desobedientes, ¿no es cierto?, a pesar de ser conocedores de la palabra del Señor y caer en una desobediencia continua y permanente en nuestra vida, ¿ya? Entonces, no tampoco poner esta culpa o este peso solamente sobre los predicadores, sobre el consistorio, ancianos, pastores, sino que no olvidemos, mis hermanos, que todos nosotros pasamos a ser sacerdotes de Dios, todos. Por lo tanto, todos somos responsables, ¿ya? La carga no es solo de los líderes de las iglesias, sino que de cada uno en particular, porque cada cual dará cuenta a Dios de sí, dice la palabra del Señor, ¿ya? Y para terminar, no olvidemos, recordemos siempre que Malaquías es un llamado a nosotros a entregar un servicio a Dios puro de corazón, ¿ya? Y no un servicio a Dios religioso, de formalidades y de cosas externas, porque eso, hermanos, no sirve. Si fuera para eso, hay otras religiones que están llenas de eso, que son lindas, ¿no es cierto?, y que tienen mucho adorno litúrgico y que tienen cosas preciosas, pero son vacías de Dios. ¿Ya?